Hola amigas y amigos del canal para estudiar con Ricardo. Vamos a ver una aplicación del teorema de Bolzano. Mira, lo vamos a hacer con esta función racional. Dentro del canal hay una lista de reproducción de una función racional, pero te quiero aclarar algo, porque siempre me aparecen los comentarios, ¿no? Pero ¿por qué no hiciste esto? ¿Por qué no lo hiciste así? Muchas veces me quedo corto en explicar el alcance de este video, de los videos en general que hago, ¿no? Esto, imagínate, es para un primer año de la universidad, ¿sí? Voy a utilizar elementos propios de un primer año de la universidad, porque después, claro, surgen las confusiones, hay temas o contenidos como el teorema de Bolzano que se ve en la secundaria, pero no al nivel que lo voy a desarrollar en este video. Gente linda, la cuestión es la siguiente. A mí me dan una función, al final del video te dejo la lista de reproducción de función racional, pero acordate que el canal tiene lista de reproducción de cualquier contenido que busques, ya sea de funciones, de lo que necesites, y además con distintos niveles, para el secundario, para la universidad. A mí me dan esta función racional, por eso al final del video te voy a dejar la placa con la lista de reproducción de función racional. Y me preguntan si puedo o no afirmar que en el intervalo 0,5 esta función tiene un 0, una raíz, o sea, intersecta o no, si puedo afirmar que corte o no al eje de abscisas, para que el eje de abscisas es el eje horizontal de las X, o sea, si tiene al menos una raíz. Demostrarlo que eso es posible, ¿no? Que tenga una raíz en este intervalo, 0,5. Y ahí donde yo voy, cada vez que me hablan de esas cosas, ¿viste? Demostrar, me voy al teorema de Bolzano. ¿Qué es lo que es el teorema de Bolzano? Dice que si, a ver, lo noto acá, si f de x es continua en el intervalo cerrado AB, si f de x es continua en ese intervalo, y los signos de f de x en los extremos son distintos, si f de a tiene un signo distinto al de f de b, ¿sí? O sea que los signos distintos a los extremos, entonces tiene que existir un valor c que pertenezca al intervalo abierto en a, abierto en b, tal que f de c sea 0. Esto parece una trivialidad, el teorema de Bolzano parece una pavada, pero no lo es. ¿Por qué digo que parece una pavada? Porque claro, si yo, a ver, tengo una función así, ponele, ¿no? Cualquiera. Y claro, acá tengo un valor a de x, entonces acá tengo a f de a positiva. Este es el eje x, el eje y, ¿no? Y acá tengo un valor b. Entonces, claro, f de a es positiva, f de b es negativa. Entonces, viste, pareciera como que se cae de maduro que tiene que existir un valor c en el cual se produjo la intersección con el eje de las x. Esto no siempre ocurre, no siempre ocurre. Por eso digo, este es el teorema de Bolzano y a ver cómo lo aplicamos. Tengo que demostrar que en el intervalo 0,5 esta función intersecta al eje de abscisas y si no lo hace, redefinirla para que sí lo haga. Entonces vamos a ver una cosa. Vamos a ver, primero vamos a ubicarnos en los signos de f de a y f de b. Bueno, a es 0, b es 5. Vamos a calcular f de 0. Si yo hago f de 0, este término 0, igual que este, me queda 3, ¿no? Después, este término 0, este es 0, me queda menos 3. 3 dividido a menos 3 es menos 1. Bueno, vamos con f de 5 ahora. Bueno, lo que tengo que hacer es reemplazar la x por 5, ¿no? 5 al cuadrado, perdón que agarro la calculadora, pero soy malísimo haciendo cuentas. Reemplazo la x por 5. 5 al cuadrado me da 25, menos 4 por 5 me da 20. Y luego más 3. No me pierdo, qué sé yo, 8 me dio. Bueno, dividido. X cuadrado, acordate que vale 5. 5 al cuadrado 25. 2 por 5, 10, más 10. 25 más 10. Y eso hay que restarle 3. ¿Cuánto nos da? Nos da 32. F de 5, o bueno, directamente pongo el resultado porque había puesto... Bueno, si no, hacemos 8 dividido 32. ¿Qué es lo que ocurre? F de 0 es negativa, F de 5 es positiva. Entonces cumple con esta condición de que los signos en los extremos sean distintos. Ahora, lo que tenemos que ver,
Yo ahí puedo afirmar entonces que existe algún valor entre 0 sin incluir y 5 sin incluir en el cual la función corta el eje de abscisas, o sea, vale 0, se cumple el teorema bolzano. Y hay que ver, ¿sabes por qué? Porque hay que ver esto, gente linda, si la función es continua en AB, en el intervalo cerrado A y cerrado en B. Tenemos que ver que sea continua. Pero como es una... O sea, esto lo borro, pues ya está, ¿no? En los extremos los signos son distintos, eso se cumple. Bárbaro. Ahora, como es una función racional, ¿qué puntos de discontinuidad puede tener? Aquellos donde el denominador sea 0. Entonces, indaguemos bajo qué condición el denominador es 0. Entonces me planteo, ¿no? Acá el denominador, x cuadrado más 2x menos 3 igual a 0. Esto es una ecuación cuadrática. La vamos a resolver por la fórmula resolvente de Bhaskara. Fíjate que el coeficiente cuadrático A es 1, el coeficiente lineal B es 2 y el término independiente es menos 3. Aplicando la fórmula de Bhaskara sería menos B, menos 2, más menos la raíz cuadrada. Del valor de B al cuadrado, 2 al cuadrado es 4. Después viene menos 4 por A por C. O sea, menos 4 por 1 y por menos 3. Menos por menos más, 4 por 3, 2. Todo dividido 2 por A, 2 por 1 y me da 2. Bueno, 12 sumado con 4 es 16 y su raíz cuadrada es 4. O sea que los valores de X que anulan al denominador son menos 2 más menos, a ver, 12 más 4 te dije que es 16 y su raíz cuadrada es 4. Dividido 2, entonces me da dos valores que anulan al denominador. Estos valores que anulan al denominador tienen que estar excluidos del dominio y serán puntos de discontinuidad de esta función, porque la función no va a existir ni en el primer valor ni en el segundo. ¿Por qué? Porque si me anulan al denominador, viste que dividir por 0 no existe. Dividir por 0 como un alfajor de atún, un caramelo sardina, no existe. Si yo uso el más 4 menos 2 me da 2, dividido 2, 1. La función no existe cuando x vale 1. Ahí tenemos un problema. La función no existe cuando x vale 1. 1 pertenece a este intervalo. O sea, la función no es continua en el intervalo 0,5. No me cumple con esta condición. Ojo, ¿eh? Bueno, menos 2 menos 4 es menos 6, dividido 2 menos 3. O sea que tenemos que aclarar que el dominio de esta función, el dominio de f de x, son todos los reales excepto dos valores, los que me anulan al denominador, menos 3 y 1. Ahora, el problemita que tenemos acá es que la función no existe cuando x vale 1. Si no existe, la función no es continua en x igual a 1, por lo tanto no cumple con esta condición del teorema bolzano. ¿Se pudrió todo? No. Vamos a redefinir a la función siempre y cuando exista el límite cuando x tiende a 1 de la función. Porque acordate que para que una función sea continua debe cumplir con tres condiciones. En un valor de x tiene que existir la función. En segundo lugar, para ese valor de x tiene que existir el límite cuando x tienda a dicho valor de la función. Y en tercer lugar, el límite y la función tienen que ser iguales. Estamos hablando de un valor determinado de x, ¿no? ¿Qué pasa? La función no existe, ya está, es continua. Pero si existe el límite cuando x tiende a 1, porque el problema lo tengo en 1, si existe ese límite cuando x tiende a 1, la puedo redefinir en la función porque la discontinuidad es evitable. Entonces podemos redefinir la función para que sí exista cuando x es 1, siempre y cuando exista el límite. Entonces, para poder hacer eso, voy a tomar el límite cuando x tiende a 1 de la función, que es x cuadrado menos 4x más 3 dividido x cuadrado más 2x menos 3. El denominador, por supuesto, tiende a 0, claro, si x vale 1, el denominador es 0, o sea, no hay vuelta que darle. 1 al cuadrado es 1, 2 por 1 es 2, más 1, 3, menos 3, 0. Mirá qué pasa con el numerador. Cuando x tiende a 1, 1 al cuadrado es 1, más 3 es 4, menos 4 por 1, menos 4, 4 menos 4, 0. La indeterminación da 0 sobre 0, o sea, tengo amplias posibilidades de salvar la indeterminación, encontrar el límite cuando x tiende a 1 y redefinir la función para que sea continua en el intervalo 0,5. Y lo voy a hacer, pero ¿sabéis qué estrategia voy a utilizar para redefinirla, para hallar el límite? La de factorización. Como es 0 sobre 0 la indeterminación, yo tengo que factorizar para ver qué factor del polinomio, numerador o denominador, es el que da 0. ¿Viste cómo se factoriza una cuadrática, ¿no? Una función cuadrática?
se factoriza como el coeficiente principal que vale 1 por x menos una raíz, o sea, x menos 1, por x menos la otra raíz, o sea, x menos menos 3, x más 3. Bueno, ahí quedó factorizada, ¿ves? Esta expresión, y esta es lo mismo, x por x me da x cuadrado, x por 3 me da 3x, menos 1 por x menos 1x, 3x menos 1x son 2x, y menos 1 por 3 da menos 3. Vamos a hacer lo mismo en el numerador, porque tiene que haber ahí un factor común, tiene que haber un factor común que haga que el numerador también dé 0, y pero seguramente que lo hay, claro. Te muestro un método, para no hacerla resolvente. Viste que 1 es raíz de este polinomio, por eso da 0 sobre 0. Si 1 es raíz, ese polinomio es divisible por x menos 1. O sea, yo lo escribo porque si yo lo hiciera mentalmente sale al toque, ¿no? Pero lo escribo para que lo entiendan lo que voy a hacer. 1 es raíz de este polinomio, x cuadrado menos 4x más 3. Como 1 es raíz, el polinomio es divisible por x menos 1. ¿Y qué te da? Un cociente. Te da un cociente y el resto te da 0, porque para eso son divisibles. Entonces, fíjate vos una cosa, este polinomio es x menos 1 multiplicado el resultado del cociente. Bueno, entonces lo podemos hacer por Ruffini. Escrito así parece largo, pero si vos manejás esta terminología de que decís, che, 1 raíz es divisible por x menos 1, hacé la división por Ruffini y ¿cómo te queda factorizado el polinomio? X menos 1 por el resultado del cociente. Así no uso la resolvente. Bueno, a ver, sería 1 para el x cuadrado, menos 4 para la x y 3 para el que no tiene x y el resto para el 0, por supuesto, ¿no? Acá pones 1. Claro, es este cambiado de signo. O sea, en Ruffini siempre acaba la raíz del polinomio, de este polinomio, ¿no? Bajo el 1, 1 por 4, 1 por 1 digo 1, menos 4 más 1, menos 3, 1 por menos 3, menos 3, menos 3 más 3, 0. Entonces, te dije que estos dos multiplicados te daban este. Bueno, entonces es x menos 1 multiplicado, ¿quién? El cociente de dividir a mi polinomio por x menos 1. Queda sin x y con x a la 1. O sea, x restado 3. Bueno, dicho esto, vamos a resolver el límite. Ahora, fíjate bien una cosa. Cuando vos resolvés un límite, en este caso x tiende a 1, escuchá lo que dije, x tiende a 1, x no vale 1, tiende a 1, se acerca al 1, o por la izquierda o por la derecha, se acerca al 1, pero no vale 1. Como x no vale 1, x menos 1 no vale 0. Entonces, lo que tenés acá, x menos 1 dividido x menos 1, es la genuina división entre dos números iguales distintos de 0. Y esa división da 1. Gente linda, 5 dividido 5 da 1. Este número será requete contra parecido al 0. Todo lo más parecido a 0 que vos quieras, pero no es 0. Y es igual que este. Y la división de dos números iguales distintos de 0 da 1. Entonces, cuando x tiende a 1, x menos 3, bueno, 1 menos 3 es menos 2. Y 1 más 3 o 3 más 1 es 4. Entonces esto me da menos un medio. Simplificando, ¿no? Al 2 lo dividís por 2 te quedan 1, al 4 lo dividís por 2 te quedan 2. Entonces ahora yo puedo redefinir a la función y decir, che, mira, ahora voy a borrar el límite. A ver, borro el límite, sí. Viste que este es un canal de gran corazón, ¿no? A mí me piden videos sábado, domingo, qué sé yo. Yo te los grabo porque la verdad que a mí me llena el alma poder ayudar a mucha gente. Y por ahí me pasa con chicas y chicos que no pueden pagar un particular, o con abuelos y abuelas que están ayudando a sus nietos. Por eso realmente me encanta hacerlo. Pero, gran corazón, pero pizarra chica. Voy a borrar la resolución del límite, ya vimos que da un medio, menos un medio, perdón, lo dejo ahí escrito porque me voy a olvidar, para redefinir a la función. Ahora la función se va a llamar g de x, vamos a darle otro nombre, qué sé yo. G de x, ¿quién es? Esta expresión, x cuadrado menos 4x más 3 dividido x cuadrado más 2x menos 3. Esto ocurre si x es distinta de 1. Ahora, la función vale menos un medio si x es igual a 1. Entonces, ¿qué pasó ahora? Volvamos de nuevo a la continuidad. ¿Existe la función en 1? Sí, existe y vale menos un medio. ¿Existe el límite cuando x tiende a 1 de la función? Sí, lo acabamos de calcular y dio menos un medio. Luego, la función en 1 y el límite cuando x tiende a 1 de la función dan iguales. Porque claro, cuando vos haces el límite, acordate que x no vale 1.
sea que vos haces el límite con este tramo, ¿no? Acá haces el límite. Porque cuando haces el límite, ya lo dije, ¿no? X no vale 1, X tiende a 1. Entonces, si vos te enfrentás a una función definida por tramo y tenés que calcular el límite cuando X tiende a 1, una sola garantía te puede dar. X no vale 1. No sé cuánto será X, pero no vale 1. X tiende a 1. Entonces tengo que usar este tramo, cuyo límite da menos un medio. Luego, el límite cuando X tiende a 1 y la función en 1 dan iguales, menos un medio. Así que ahora, esta función es continua, sí, en este intervalo es continua, qué sé yo. Después, en otros valores no. Cuando X valga menos 3, no va a existir la función, no va a ser continua. Dentro de este intervalo es continua. Redefinida de esta manera, ¿qué logramos? Logramos que la función sea continua, o sea que en el intervalo 0, 5, esta función en ese intervalo es continua. Y además, el signo de G en 0 y el signo de G en 5 son distintos. Entonces, sí o sí, por el teorema de Bolzano, tiene que existir un valor C perteneciente al intervalo abierto en 0, abierto en 5, tal que G de C sea igual a 0. O sea, se produce la intersección con el eje de abscisas. Ya pasó lo peor, ya hemos redefinido la función. Ahora, fíjate qué pasa si me meten el intervalo que va de menos 5 a 0, ¿no? De menos 5 a 0, bueno, ¿cuál es el problema ahí, no? Si me ponen bajo esas condiciones. Bueno, a ver, voy a borrar acá. ¿Cuál es el problema? Te lo hago clarito. Cuando yo quiero sacar, ya G desapareció, ¿no? Yo quiero sacar f de menos 5, a ver, lo hacemos. Menos 5 al cuadrado, 25. Menos 4 por menos 5, más 20. O sea, es 25 más 20 y más 3. Mirá qué malo que estoy haciendo cuentas. 48. Vamos al denominador. 25. Porque X vale menos 5, al cuadrado 25. Pero acá 2 por menos 5, menos 10. O sea, 25, le resto 10 y le resto 3. ¿Cuánto da? 12. Bueno, esto da mayor que 0. Bueno, f de 0 ya lo calculamos. Lo vuelvo a calcular. Este vale 0, queda 3. Este vale 0, queda menos 3. 3 dividido menos 3, menos 1. Menor que 0. En los extremos, la función tiene signos distintos. Entonces, yo tengo que ver ahora que se cumple o no se cumple el teorema Bolzano. O sea, esta función va a cortar al eje de abscisa en algún punto en el intervalo abierto en 0 y abierto en 5. O sea, ¿existe algún C perteneciente al intervalo? Perdón, dije al revés, ¿no? Dije 0, 5, de menos 5 a 0. ¿Existe algún C perteneciente al intervalo tal que f de C sea igual a 0? Me lo pregunto. ¿Existe o no existe? Si yo voy a aplicar el teorema Bolzano, una cosa sé, que en los extremos el signo es distinto. Ahora, ¿será continua la función en ese intervalo? Bueno, en primer lugar tengo que decir que en este intervalo hay un valor de X para el cual la función no existe. No existe la función. En menos 3 no existe la función y menos 3 pertenece a este intervalo. O sea que no es continua en ese intervalo. No es continua. No aplica el teorema de Bolzano por no ser continua en menos 3. ¿Podré redefinir la función? Y si existe el límite, sí. Si no existe el límite, no. Así que bueno, vamos al límite cuando x tiende a menos 3 de la función. X cuadrado menos 4x más 3 sobre x cuadrado más 2x y menos 3. Bueno, hoy resolvimos ese límite con la ayuda de la factorización. Así que volvamos a poner de nuevo lo que fue la factorización. Magia. Bueno, no es magia, ya te dije. Canal de Gran Corazón, pizarra pequeña. Había borrado la factorización, así que tuve que cortar el video y buscarla. Bueno, era esta, ¿no? X menos 1, pues bueno. Ya, como X tiende a menos 3, bueno, X menos 1 no vale 0, así que, gente linda, esta es la genuina división de dos números iguales y distintos de 0, por lo tanto da 1. Cuando X tiende a menos 3, el numerador tiende ¿a dónde? A menos 6, ¿no? Menos 3, menos 3. Ahora, acá en el denominador, fíjate, vos tenés acá el menos 3, ¿no? Si yo me acerco por la izquierda, ¿no? Acá está el menos 3. Me acerco por la izquierda, X es menor que menos 3.
Entonces, como x es menor que menos 3, ¿qué es lo que va a ocurrir? Menos 3 más 3 va a dar 0, pero como x, menos 3 más 3 es 0, pero x no vale menos 3, se acerca a menos 3, pero por la izquierda. Entonces x es menor que menos 3. Como es menor que menos 3, este número es casi 0, pero negativo. Entonces el resultado de este número casi 0, pero negativo, ¿quién es? Menos infinito. Más infinito, no menos con menos más infinito. Bueno, si me acerco por la derecha, ¿cómo es x? No es menos 3, es mayor que menos 3 si me acerco por la derecha. Como me acerco por la derecha, esta expresión es prácticamente 0, pero ¿cuál es la diferencia ahora? Que como x es mayor que menos 3, por ejemplo, no sé, menos 2,999, es mayor que menos 3, esto prácticamente 0, tiende a 0, pero ahora es un número positivo, dando como resultado menos infinito. Entonces, ahora voy a borrar la payasada que hice acá, que no me gusta que la hagas, pero la haces mentalmente, y este límite te da o más infinito o menos infinito según por dónde te acerques, por izquierda o por derecha. Conclusión, gente, no existe el límite cuando x tiende a menos 3. Y si no existe el límite, la discontinuidad es no evitable, y esta es de salto infinito. Entonces, no hay modo de redefinir a la función para que sea continua en el intervalo menos 5, 0. O sea que al no cumplir con esta condición, yo no puedo afirmar absolutamente nada con el teorema de Bolzano. Y de hecho, no solamente no puedo afirmar, sino no existe ningún corte entre la función y el eje de las x entre menos 5 y 0. Tal como lo va a mostrar la gráfica que te dejo de esta función redefinida para que exista ¿dónde era? En 1, ¿no? Redefinida, te dejo la gráfica para que veas. Al final del video te la dejo. Junto, bueno, también te va a aparecer la placa de reproducción de funciones racionales. Vamos a ver el dominio y la imagen de la función redefinida. ¿Se acuerdan cómo era la función redefinida? En todo caso la vuelvo a escribir. Ya nos vamos a ir de acá solamente para dejar un testimonio del dominio y la imagen de la que habíamos llamado g de x, que era una función así, ¿no? X cuadrado menos 4x más 3 dividido x cuadrado más 2x menos 3, esto era si x era distinto de 1, y menos un medio si x es igual a 1. Bueno, esta función, ¿qué dominio tiene? No tiene este dominio, no, porque ahora la función existe en menos 1 y es continua, además, en menos 1. Entonces, sus dominios son todos los reales, excepto ¿quién? El que no tuvo arreglo, que era menos 3. Menos 3 no tuvo arreglo, la función en menos 3 no existe, ¿sí? Y además no le puedo asignar un valor a menos 3. Si yo le asigno un valor en menos 3, no logro nada, porque, digamos, la función tampoco va a ser continua. Bueno, este es el dominio de la función redefinida, una función que es continua dentro de todo este dominio, ¿no? Bueno, vamos a la imagen. Vos fíjate una cosa, hay un valor que la función no va a poder tomar. El número 1. ¿Sabes por qué? Porque para que un cociente de 1, vos tenés que dividir dos números iguales. Este número, esta expresión y esta expresión no son iguales. Ahora, eso sí, cuando x crezca al infinito, cuando x se vaya al infinito, x cuadrado va a ser un número gigantesco que te va a tirar por tierra estos dos números. X cuadrado va a dar casi igual, ¿no? Es el mismo que este y te va a echar por tierra esto. Pero eso sí, nunca van a ser iguales. ¿Por qué? Por culpa de este y de este, o este y de este. Tal es así que si yo hago el límite, hacerlo después vos cuando x tiende a menos infinito, exactamente lo mismo. Si yo hago el límite cuando x tiende al infinito, ¿de qué lo hago? De este, ¿no? Porque acá es x distinto de 1. De x cuadrado menos 4x más 3 dividido x cuadrado más 2x menos 3, esto da 1. ¿Cómo resolves este límite? Dividiendo todos los términos por x al cuadrado, que es la x de mayor exponente. Te queda así, límite cuando x tiende a infinito. Hagamos la cuenta. X cuadrado, vamos a dividir todo el número 2 por x cuadrado, todo el número por x cuadrado. X cuadrado dividido x cuadrado da 1. Si yo me tomo el trabajito de hacer menos 4 dividido x cuadrado, menos 4x dividido x cuadrado, me da menos 4, por supuesto, pero acá x dividido x cuadrado se restan los exponentes, 1 restado 2 da menos 1, exponente negativo invierte la base, mandándote la x al denominador. Y 3 dividido x cuadrado lo escribo porque no hay manera de hacerlo.
Vamos al denominador. X cuadrado dividido x cuadrado. 1. Te das cuenta que estoy dividiendo todo el numerador y todo el denominador por x cuadrado. 2x dividido x cuadrado. Bueno, pasa lo mismo que acá. Cuando vas a dividir x contra x cuadrado, te queda x a la menos 1. Puedes colocar la misma base, restar el exponente. Exponente negativo te invierte la base y te manda la x abajo. Y menos 3 sobre x cuadrado. Como x tiende a infinito, cuando vos a menos 4 lo dividís por un número infinitamente grande, eso te tiende a 0. Igual que esta expresión también tiende a 0, porque es 3 dividido un número infinitamente grande. Esta también tiende a 0, esta también tiende a 0, y esto ¿cuánto da? 1. La función nunca podrá valer 1. Por eso la imagen de esta función, de la definida, acá está el dominio, acá pongo la imagen de la función, el dominio está, menos 3 se queda fuera porque no existe menos 3 de la función. No hay manera de redecir, no existe menos 3. Bueno, la imagen son todos los reales, pero hay un número que no va a poder tomar la imagen, el 1. ¿Sabes por qué no lo puede tomar? Porque 1 es asíntota horizontal. Pero también no caigas en el mito que la asíntota horizontal nunca se corta. La asíntota horizontal se puede cortar, no ese es el concepto. El concepto de asíntota horizontal es hacia qué valor tiende la función cuando x tiende a infinito o a menos infinito. Nada más, después si se corta o no se corta, son dos vistas aparte. El tema es que esta función nunca va a valer 1. Esta función, por ejemplo, te vuelvo a repetir, para que este cociente pueda dar 1, yo lo que necesito es que los dos números que voy a dividir sean iguales. Dos números iguales divididos dan 1 si son distintos de 0. Y evidentemente, este numerador, al no ser iguales, dividido jamás me va a dar 1. Lo que sí la función va a tender a 1, cuando x tiende a infinito o a menos infinito, es lo mismo, va a tender a 1, sí, porque claro, este se hace tan grande con respecto a este que esto te lo tira al piso, este también te lo tira al piso y x cuadrado te da 1. Pero bueno, lo correcto es decir la realidad. Cuando x tiende a infinito, la función tiende a 1. Cuando x tiende a menos infinito, la función también tiende a 1. Ahora, la función jamás podrá valer 1 en ningún punto de su dominio, porque para que dé 1, vos tenés que dividir dos números iguales. Gente linda, les aparece la gráfica de la función ya redefinida, para que veas que lo que dijimos es cierto y para que veas que la función no corta al eje de las x en este intervalo. Lo borré también, mejor que estoy borrando cosas. Menos 5 a 0 no lo corta tampoco. Espero haber sido claro. Espero de todo corazón haber sido útil y que nos veamos en el próximo video. Chau, chi.